Bueno, 47 dice, un cuerpo cuyo volumen es de 0,10 metros cúbicos, tiene una masa de 20 kilogramos. Está sumergido en un líquido cuya densidad, la densidad del líquido, es de 300 kilogramos metros cúbicos. Y en el fondo del recipiente está sujeto por una cuerda ideal, como indica la figura. Ya le hago la figura. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Entonces, este era de... Entonces, vamos a hacer el dibujito. Esto es así. Está... Acá tenemos el recipiente. Está sumergido en un líquido. M. Tiene un peso. Esas son las fuerzas que están actuando. Tiene el peso del cuerpo, el empuje, y hay una tensión, porque supuestamente el empuje es mayor al peso, que hace que el cuerpo no salga hacia arriba. Entonces, si hacemos, como está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas según I igual 0. Tengo el empuje positivo, menos el peso, menos la tensión, es igual a 0. Como yo tengo que despejar la tensión la paso para el otro lado. Entonces me queda que la tensión es igual al empuje menos el peso del cuerpo. Acuérdense que el empuje era la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. En este caso sería todo el volumen del cuerpo. Menos la masa por la gravedad. ¿Por qué la masa? Porque ya me la da la masa. Si no, tendría que poner densidad del cuerpo, gravedad. Entonces, directamente como me da la masa, yo digo peso de la masa por gravedad. Entonces decimos que la tensión me va a quedar. La densidad del líquido me la da 300 kilogramos metros cúbicos. La gravedad me la da 9,8 metros segundo al cuadrado. Y el volumen también, 0,10 metros cúbicos. Este con este se va. Y a esto le vamos a restar 20 kilogramos, que es la masa, por 9,8 metros segundo al cuadrado. Y esa tensión me va a dar en newton. ¿Cuánto le da? ¿98 newton? ¿Hay alguna? La D. La D. La D. Bien, ahí tienen el... Ahí está el dibujo. Háganlo, pues no está en el... Bueno, el 48. Me dice, se tiene un tubo en U contenido un aceite cuya densidad, este es el aceite, la densidad del aceite es 0,9. Siempre cuando es menor que 1, cerca de 1 es gramos centímetros. Siempre, 1, 2, ¿sí? Es siempre gramos centímetros. Dice rama abierta, que sería esta, que está la presión atmosférica. Y la otra está cerrada, ¿eh? Esta rama está cerrada. A un desnivel entre estos de 1,5 metros. ¿Cuál es la presión manométrica en el punto E? Entonces, nosotros decíamos, cuando nosotros acá trazábamos una línea, y yo considero este el punto A y este el punto B, los dos tienen la misma presión, ¿sí? Entonces,
la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Pues está todo sobre la misma línea. La presión en A, ¿cuál es? La presión atmosférica. La presión en B tengo acá, en el punto F, está la presión F. Tengo la presión en F, más la presión hidrostática del aceite de esta columna. ¿No es cierto? Tengo la presión hidrostática de esa columna que vale 1,5. Entonces quiere decir, como a mí me pide la presión en el punto F, yo digo que la presión en el punto F es igual a la presión atmosférica y esta presión hidrostática pasa restando al otro lado. Menos la presión hidrostática. Pues está sumando, pasa restando. Entonces decimos que la presión en el punto F, si a ustedes no le dan ningún dato de la presión atmosférica, ustedes siempre toman que la presión atmosférica equivale a una atmósfera. Si no hay datos, es una atmósfera. Acuérdense que en pascales, esto era 101.300 pascales. Ese es el valor de lo que equivale a una atmósfera. Entonces acá, como es atmosférica, ponemos 101.300 pascales, que equivale a una atmósfera, menos la densidad del líquido, por la gravedad por la altura, que era la presión hidrostática, manométrica y todo lo que hemos visto. Entonces, la presión en el punto F va a ser, son los 101.300 pascales, que vale a la atmósfera, menos densidad del líquido. Acuérdense que está en el sistema CGS, gramos, centímetros cúbicos. Y nosotros queremos pasarlo esto en el sistema internacional, que es Newton metros cúbicos. Entonces, para pasarlo, yo digo, para no hacer todo el pasaje de unidades, lo multiplican directamente por 1000. Al multiplicarlo por 1000 ya me pasa a kilogramos metros cúbicos que yo lo necesito. Entonces acá me va a quedar que la densidad del aceite es 900 kilogramos metros cúbicos. Entonces ahí directamente pasamos del sistema CGS al sistema internacional. Entonces ponemos 900 kilogramos metros cúbicos, la gravedad es 9,8 metros segundo al cuadrado y la altura 1,5 metros. Y ahí me tendría que dar la presión en el punto F en pascales. Eh, 88.070 pascales. Creo que estaba en notación científica, creo, la respuesta. Bueno, fíjense si yo corro, porque la notación científica siempre se pone un número, la coma siempre tiene que estar acá. Entonces decimos 8,8 y son 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4 pascales. Y esa sería la respuesta. ¿Respuesta? ¿Se entendió? ¿Me entendió, Luna? Bien, me alegro por usted. Esto 49, dice, en una piscina que en su parte más honda tiene 3,75 metros de profundidad, la presión atmosférica es 1013 hectopascales y la densidad del agua clorada es densidad 1,007 gramos centímetros cúbicos. Calcular la fuerza total que se ejercerá sobre la pelota inflada de 20 centímetros de diámetro que permanece en el fondo. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Este era el 49, ¿no es cierto? Sí. 49. Tenemos la piscina. Acá tenemos una profundidad. Y acá una altura.
de 3,75 metros. Acá está actuando la presión atmosférica. De 1013 hectopascales. Acá está la pelota, acá en el fondo. Bien. Yo tengo que sacar cuál es la fuerza total que se actúa de toda la columna de agua sobre la pelota. Acuérdense que la densidad es 1.007 gramos centímetros cúbicos y esto es agua. Entonces, vamos a ver primero la presión que está actuando sobre la pelota. Esa es presión absoluta. La presión absoluta se calculaba como la presión atmosférica más la presión hidrostática. Bueno, esa presión atmosférica la vamos a pasar a pascales. Acuérdense que hecto, ¿cuánto eran hecto? Kilo eran 1000. Hecto, 100. Deca, acuérdense, metro, decámetro 10, hectómetro 100, kilómetro 1000. O sea que acá serían 100 pascales. Un hectopascal son 100 pascales. Entonces me queda que la presión atmosférica es igual a 101.300 pascales. Entonces me queda que la presión absoluta es 101.300 pascales más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que es la presión hidrostática. Entonces, la densidad del agua, esta la multiplicamos por 1000. Acuérdense que para que me queden kilogramos, entonces me va a quedar 1007 kilogramos metros cúbicos. Entonces me queda que la presión absoluta que actúa sobre la pelota son 101.300 pascales más 1007 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros segundos al cuadrado por la altura que es 375 metros. Y ahí me da la presión absoluta que actúa sobre la pelota. Eso me va a quedar en pascales. ¿Calcularon? Están eso. ¿Cuánto? No, sí, Un montón. claro, por eso Sí. 139, 307. Está bien. 138.307. 138.307 pascal. Pero ahí no me pide la presión, me pide la fuerza. Acuérdense que presión adquiere igual la presión a fuerza sobre superficie. Entonces yo tengo que sacar la superficie de la pelota. Acuérdense que esta es la pelota que tiene un diámetro de 20 centímetros. Por lo tanto, el radio de la pelota es 10 centímetros. ¿Sí? La superficie de una esfera, que es la pelota, la superficie de afuera, la superficie lateral, se saca con esta fórmula. 4pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula de superficie de una esfera. Entonces esto lo vamos a pasar a metro. 100 centímetros, 1 metro. Quiere decir que el radio de la esfera es 0,10 metros. Entonces me va a quedar acá. 4pi por 0,10 al cuadrado. 0,10 metros al cuadrado. Y eso me da la superficie de la esfera. Pi valía 3,14. 314. 4 por 314 por 0,10 al cuadrado.
0,12 metros cuadrados. Entonces, si yo despejo acá fuerza, aquí igual a presión por superficie, pues me pide fuerza. Entonces, si acá ponemos fuerza, ¿a qué va a ser igual? Presión, ¿cuánto me dio? 138.307 pascales, que pascal es newton sobre metros cuadrados. Este era pascal. Por 0,12 metros cuadrados, me va a dar la fuerza en newton. Claro, lo que pasa es que hemos sacado con... No lo hemos redondeado. Porque en realidad da 1770. O sea, que ayer con todos los decimales ya le vamos a sacar con todo. Porque yo tengo acá la primera presión 101.300 más 1007 por 9,8 por 3,75. Bueno, esto tiene más decimales, 0,25 es. Por, y ahí vamos a sacar 4pi, 4, porque usted le puso 3,14, nosotros le vamos a poner pi, por 0,10 al cuadrado. Y eso es el resultado, ¿ves? 1717.000. Ah, el pi es chic exponente, ¿no? Sí, exponente. Esto me queda 17.000 y pico. ¿Hay alguno 17.000? 17. Ah, 17.000. Ah, no, pero está en, perdón. 17.380 newton. ¿Sí? 17.380 newton. Pero me lo piden kilogramos fuerza, o sea que lo tengo que dividir 9,8 newton. Equivale a 1 kilogramo fuerza, pues lo dan kilogramos fuerza. Dividido 9,8 y me queda que la fuerza es 1.773 kilogramos fuerza. Y esa es la respuesta con todos los decimales. Hay algunos 1.770, creo que 70, digamos. Sí, sí, vamos a poner el D porque este está hecho con todos los decimales. Ese sería la fuerza. Bien. A copiar. El 50 dice, una esfera hueca cuyo diámetro interior es de 22 centímetros. El diámetro exterior es 24 centímetros. Flota en un líquido cuya densidad del líquido es 0,88 gramos centímetros cúbicos. Densidad, yo tengo que ser densidad del material o del cuerpo, sabiendo que el volumen sumergido es igual a la mitad del volumen exterior del cuerpo. Bien. Entonces, ¿por qué pongo acá volumen exterior del cuerpo? Vamos, ejemplo, la pelota. Si yo tengo una pelota de fútbol, ¿sí? Y la sumerjo en agua, el volumen que se derrama es lo de afuera. No me importa si adentro está lleno de estopa, está lleno de arena, o está lleno... Lo que se derrama es lo de afuera de la pelota. Sí, no me importa lo que está compuesto adentro. Por eso decimos, cuando está en equilibrio, ¿cómo hago que una pelota esté en equilibrio? Si yo está inflada con aire, la pelota va a quedar arriba. No va a hundirse. Entonces ahí no está en equilibrio. Si yo le empiezo a agregar arena, empieza a tener peso, entonces va a llegar un momento que una parte va a estar sumergida y la otra afuera. Entonces ahí ya empieza a aplicarse el principio de Arquímedes, que era el peso igual al empuje. Pero el volumen desalojado siempre es el volumen exterior de cualquier esfera o pelota o lo que sea. Entonces, acá me dice que el volumen sumergido es la mitad del volumen exterior. Entonces, ¿cómo saca el volumen exterior de una esfera?
el volumen exterior de una esfera se calculaba como 4/3 de pi por el radio exterior al cubo. ¿Sí? Acuérdense que acá tenemos que sacar el radio exterior. Bien, yo tengo que el diámetro exterior, por lo tanto acá el radio exterior, aquí es igual a 12 centímetros, porque es la mitad de 24. ¿Se acuerdan que el radio era la mitad del diámetro? Bien, entonces vamos a sacar esto. Lo van a sacar ustedes, 4/3 de pi por 12 centímetros al cubo. De ahí me da el volumen exterior de la esfera. De ahí saco el volumen exterior. 7.234,56 centímetros cúbicos. Pero ese es el volumen exterior. A mí lo que me interesa, pues acuérdense que el empuje, ¿cómo sacaba? Densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Yo tengo que sacar el volumen sumergido. Entonces el volumen sumergido es igual a la mitad del volumen exterior de la esfera. Entonces me va a quedar un medio de 7.234,56 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen sumergido. ¿Cuánto da ahí? $3.617,28 centímetros cúbicos. Entonces, teniendo el volumen sumergido, la densidad del líquido, puedo sacar el empuje. El empuje, habíamos dicho que era densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, el empuje, densidad del líquido, ¿cuánto es? 0,88. Vamos a trabajar en el sistema, en el CGS, todo con gramos y centímetros. Acá ponemos 980 centímetros sobre segundo al cuadrado y acá ponemos 3.617,28 centímetros cúbicos. Esto le da un número grandísimo porque está en dinas. Esto va a quedar en dinas la forma. Un número grande. 3.119.000. 40, para que no quede tan largo. Dinas. Eso sería el empuje. Pero como está en equilibrio, acuérdense que el peso igual al empuje. ¿Se acuerdan que para aplicar el principio de Arquímedes decíamos que peso es igual a empuje? Por lo tanto, ahí ya tengo el peso del cuerpo, que sería 3.119.542 dinas. El peso del cuerpo era la densidad del material o del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Y esto es 3.119.542 dinas. Yo tengo que sacar la densidad del material, ¿sí? Pero tengo que sacar el volumen del cuerpo. Ahora, ¿cómo es el volumen del cuerpo? El volumen de la parte sólida. No me interesa lo que esté dentro de la... Acuérdense la pelota. Cuando yo quiero sacar la pelota, yo tengo que sacar el volumen del cuero. No me interesa el aire. Entonces, el volumen del cuerpo se calcula. Esta es la fórmula de todas las esferas huecas, ya sea pelota o lo que sea. Es 4/3 de pi, y acá va a poner radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Esta es la formulita, esta es la fórmula de las esferas huecas. Sí, siempre cuando hable de una esfera hueca tiene que aplicar esa fórmula para sacar el volumen. Entonces el volumen del cuerpo, acá parece que acá el radio interior es 11, porque la mitad, entonces vamos a sacar el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo
es 4/3 de pi, y acá vamos a poner radio exterior, ¿cuánto era? 12 centímetros al cubo menos 11 centímetros al cubo. Y ahí me da el volumen del cuerpo. En centímetros cúbicos. Hola, chambón. ¿Le dio el volumen? 1.650.000. Parece muy grandote. Bueno, yo también. 1600. Ah, puede ser que esté mal la coma. Ya. 1600. A ver. Permiso, Pepe. Entonces te pone así. 4/3. 4/3. Uy, 4/3 por pi. Sigue poniendo. Por paréntesis. ¿Cuánto tengo? 12 al cubo. Menos 11 al cubo. Hicieron. Y me da 1663. Por el 32,9. 1663. 1663 centímetros cúbicos. Bueno, entonces ahora vamos a sacar a la densidad del material. La densidad del material es igual a 3.119.542 dinas dividido la gravedad por el volumen del cuerpo. Entonces, la densidad del material, otra vez 3.119.542 dinas, dividido 980, que es la gravedad, centímetros sobre segundo al cuadrado, por 1.663 centímetros cúbicos. Y ahí me daría la densidad del material en gramos sobre centímetro. Y ahí tengo la densidad del material. 1,9. ¿Hay algún 1,9? 1,90 gramos. O podría ser. No. 1,90. Bien. Respuesta. D de dedo. B de bebé. Respuesta B. Ahí está. Cortito y al pie. Una balsa de madera tiene una densidad, me da la densidad de la madera, de 600 kilogramos metros cúbicos. La superficie es 5,7 metros cuadrados. Su volumen, el volumen de la madera, 0,60 metros cúbicos. Se coloca la densidad en el agua de 1 gramo centímetros cúbicos. Ese es el agua. Yo tengo que sacar qué profundidad está sumergida la balsa. O sea, la altura a la cual está sumergida, o profundidad que está sumergida la balsa.
Bueno, entonces, acá que podemos sacar, tenemos, fíjense, densidad y volumen. Podemos sacar el peso. Acuérdense que peso aquí era igual. El peso de la balsa era la densidad de la madera por la gravedad por el volumen. Entonces, el peso de la balsa, densidad de la madera, 600 kilogramos metros cúbicos por 9,8 metros segundo al cuadrado, y el volumen es 0,60 metros cúbicos. Y ahí me da el peso de la balsa. Eh, 3.528 newtons. Pero como está en equilibrio, el peso es igual al empuje. Entonces el empuje es igual al peso de la balsa. Por lo tanto, el empuje vale 3.528 newtons. Bueno, vamos a lo que era el empuje. El empuje era la densidad del líquido, que en este caso el agua, por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, yo voy a sacar acá cómo es el volumen sumergido. Es igual al empuje dividido la densidad del agua por la gravedad. Volumen sumergido, el empuje, ¿cuánto era? 3.528 newtons. Como está en el sistema internacional, este lo vamos a multiplicar por 1000 para que me queden kilogramos. Sería 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces acá ponemos 1000 kilogramos metros cúbicos y la gravedad 9,8. Entonces te da el volumen sumergido en metros cúbicos. 0,36 metros cúbicos. Bueno, acuérdense que el volumen de un cuerpo, acuérdense del cubo, del prisma, del cilindro, aquel igual. El volumen era la superficie por la altura. Entonces, como me pide altura o profundidad, me queda el volumen sobre la superficie. Entonces, la profundidad o altura sumergida es el volumen sumergido dividido la superficie. Entonces, la sumergida es 0,36 metros cúbicos dividido 5,7 metros cuadrados. Esto me queda que la altura sumergida es metros. ¿0,06? ¿Hay alguna respuesta? 0,06. 63 metros. Esa es la profundidad que está sumergida. ¿La ve, me dijo? Sí. Ahí está. Eso es. Bueno, pues está. Acá viene. Bueno, en un vaso comunicante de forma de U hay mercurio y agua. Si la diferencia de altura de ambos niveles, o sea, la altura de la rama de mercurio es 1 centímetro, calcular cuál debe ser la altura del aceite que hay que agregar a la rama de mercurio para que el nivel de estos en ambas ramas sea el mismo. Densidad del mercurio 13,6, densidad del aceite 0,9. Bien. Bueno, dice que tenemos vaso comunicante de forma U. Si la diferencia de altura, o sea, la altura de la rama de mercurio, cuando yo le agregué agua, es de 1 centímetro. Vamos primero a ver qué altura tiene el agua. Primero, de todo. Entonces, yo digo,
De acuerdo al, ¿qué número era? El 52. La altura, decíamos, la densidad, porque acá, acuérdese que a este plano, si ponemos acá punto A y punto B, las presiones son iguales. La presión en A era igual a la presión en B. Eso era con los vasos comunicantes. Entonces, acá decimos, acá tenemos mercurio, densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura del mercurio. De este lado tengo la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del agua. Gravedad con gravedad se va, entonces vamos a sacar la altura del agua, porque la densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetros cúbicos. La altura del mercurio es 1 centímetro. Y pasamos dividiendo la densidad del agua, que es 1 gramo centímetros cúbicos. Y eso me da la altura del agua. Entonces, acá me queda que la altura que va a tener el agua va a ser de 13,6 centímetros. Esta va a ser la altura del agua. Bien, ¿qué hacemos acá? Vamos a agregar, acuérdense que estábamos acá, ¿sí? Teníamos esto, teníamos acá. Bien, estábamos en esta situación, ¿no es cierto? En la de allá. Y acá había un centímetro. Ese era el caso que teníamos acá. Y acá tengo el agua. Ese es el mismo caso de ahí, ¿no es cierto? Acuérdense que acá tenía 1 centímetro de altura. Yo le voy a agregar aceite de este lado. Le agrego aceite, de tal forma que el peso del aceite me va a hacer este centímetro. Al agregar esto, el agua va a subir, y yo le voy a agregar el aceite acá. Al agregarle esto hace así. Al agregarle aceite acá, esto sube, y yo tengo que ver a qué altura tenemos que ver el aceite. Entonces, esto va a bajar y acá va a subir, acá a la misma altura, van a quedar acá. Y acá tengo el agua. Bien, este centímetro de mercurio sube, como tenemos acá, va a bajar este centímetro y va a subir acá. Vamos a tener la misma cantidad, porque el mercurio, al tener 1 centímetro, ¿verdad?, se va a desplazar para arriba. Entonces, de este lado, ¿qué vamos a tener? De este lado vamos a tener el agua. Esta que es la altura del agua, que la tengo como dato. Sería altura del agua 13,6 centímetros. Acá, acuérdense que este centímetro bajó acá. Acá sigo teniendo 1 centímetro. Bajó 1 centímetro y subió 1 centímetro acá. Y acá tengo la altura del aceite que yo quiero averiguar. O sea, este es agua y este es aceite. ¿No es cierto? Si nosotros trazamos el plano acá, yo tengo el punto A y el punto B. Esto es mercurio, los dos mercurios. ¿Sí? Quiere decir que la presión en el punto A, la presión en el punto A igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A está dado por la presión del aceite, que es la densidad del aceite, por la gravedad, por la altura del aceite, ¿cierto? Pero a eso tenemos que sumarle el centímetro este que quedó acá. ¿De qué? De mercurio. Entonces acá, esto lo vamos a poner, a ver, me va a quedar, no sé si me va a quedar aquí. Vamos a poner un poquito más acá. Acá ponemos la presión en A es igual a la presión en B. Entonces, la presión en A tenemos densidad del aceite
por la gravedad por la altura del aceite, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Vamos del lado del B, porque ahí dice igual. ¿Qué tengo? La densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, ¿de acuerdo? Esa es la columna, ¿sí? Más la densidad del mercurio, que esto sigue siendo mercurio, todo esto, densidad del mercurio por la gravedad por altura del mercurio. ¿De acuerdo? Todo esto representa la presión del lado de A. Todo esto representa la presión del lado de B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá, si quieren, simplificamos la gravedad porque es el... Entonces vamos a sacar acá. Densidad del aceite. Me lo da la densidad del aceite, ¿no es cierto? Densidad del aceite, creo que me lo da. ¿Cuánto es? 0,90 gramos centímetros. Entonces decimos, densidad del aceite, 0,90 gramos centímetros cúbicos. Altura del aceite es mi incógnita. Más densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetros cúbicos por 1 centímetro. Aparece que tenemos 1 centímetro de mercurio. ¿Sí? Acá, densidad del agua, 1 gramo centímetros cúbicos. Altura del agua, ¿cuánto era? 13,6. Sí, acá la tenemos. La hemos calculado acá. ¿Sí? Más la densidad del mercurio, por acá, 13,6 gramos centímetros cúbicos por 1 centímetro. Entonces acá tenemos el igual. Bueno, me va a quedar 0,90 gramos centímetros cúbicos por la altura del aceite. Más, si multiplico acá, ¿qué me queda? 13,6, porque por 1, 13,6. Más 13,6. Es igual. Acá también me da 13,6. Esto, lo multiplico por 1. Más, todo me da 13,6, porque es 1 por 13,6. Entonces, si yo lo puedo simplificar con esto, son iguales. Entonces, la altura del aceite me va a quedar 13,6 dividido 0,9, pues lo paso dividiendo. ¿Cuánto me da? Creo que era 15,11, ¿puede ser? 15,11 centímetros. Y ahí tengo la altura del aceite. ¿Sí? ¿Se entendió? Acuérdense que cuando yo inyecto, o sea, le agrego aceite acá, esta columna baja, pero al mismo tiempo, por eso yo cuando le agregué aceite acá, bajó 1 centímetro y subió acá 1 centímetro, porque es el mismo. Porque esto empuja para allá y sube. La cuestión de que esta tiene que ser más grande porque tiene menos densidad, entonces los dos van a quedar al mismo nivel. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se usaba la constante de reducción? O sea, Cuando tenían distintos diámetros. Cuando estos dos diámetros eran diferentes. ¿Respuesta? ¿Ah? De dedo. Este es un ejercicio de medicina. 53. Determina el peso específico de una esfera sabiendo que flota entre dos líquidos no miscibles, siendo el volumen sumergido en agua, volumen. En agua es el 60% del volumen total. Eso en agua. Y el volumen sumergido en aceite es el 40% del volumen total.
me da el peso específico, bueno, el peso específico del agua es 10.000. He puesto 1000, eso es 10.000 ahí, está mal. Es 10.000 newton metros cúbicos. Y el peso específico del aceite es 8.000. Bueno, habíamos dicho que, entonces acá esto es así, solo tenemos esto. Tenemos la esfera. Sí, y dice que está sumergido en agua, ¿cuánto? El 60%. La vamos a poner por acá. Acá tenemos el agua y acá tenemos el aceite. Esto es lo que está sumergido en aceite y esto en agua. Acá tenemos el 60% y acá tenemos el 40%. Esto es aceite. Acá aparece el empuje y acá tengo el peso. Está en equilibrio. ¿Sí? Entonces decimos el peso igual al empuje. El peso es igual al empuje. Acuérdense que el peso es la densidad de la esfera por la gravedad por el volumen total de la esfera. El empuje es la densidad del, por ejemplo, del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Más la densidad del aceite por la gravedad por el volumen sumergido. Bueno, esto, densidad por gravedad, se puede reemplazar por peso específico. Es lo mismo que peso específico, densidad por gravedad. Entonces acá ponemos peso específico de la esfera por el volumen total. Esto, el peso específico del agua por el volumen sumergido. Más el peso específico del aceite por el volumen sumergido. Entonces, yo tengo que sacar el peso específico de la esfera por el volumen total. Peso específico del agua me lo da 10.000 newton metros cúbicos. Volumen sumergido en agua. El volumen sumergido es el 60%, parece que es 60%, se pone 0,6, es 60 sobre 100, por el volumen total. Y el 40% en el sumergido en aceite es 0,40, esto es 0,60 por el volumen total, y acá es 0,40 por el volumen total. Entonces acá vamos a poner, en agua es 0,60 por el volumen total, acá el peso es 8.000 newton metros cúbicos por 0,40 volumen total. Fíjense que aparecen todos volumen total. Volumen total, volumen total, volumen total. Por lo tanto, el peso específico de la esfera, ahí van a multiplicar 10.000 por 0,6 más 8.000 por 0,4 y me da el peso específico de la esfera. 10.000 por 0,6 más 8.000 por 0,4. Ese sería el peso específico de 9.200 newton metros cúbicos. ¿Hay alguno? La B. Ahí estaría. ¿Se entendió? Otro turno. 54 dice. Un tubo de luz.
Bueno. Bien. Bueno, no importa. Vamos a ponerlo acá. Bien, tenemos el tubo en U, me dice. Un tubo en U se llena con agua hasta que el nivel de líquido está a 20 centímetros sobre el fondo. O sea que acá lo llenamos, los dos lados, con agua. Esto es agua. Entonces dice que está a 20 centímetros. Altura. Bien. Luego, dice, se vierte a continuación aceite en un brazo del tubo hasta que el nivel del agua llegue a 25 centímetros en el brazo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrego aceite acá, ¿qué va a hacer el aceite? Me va a bajar un poquito acá. Y acá va a subir. ¿Sí? El aceite, este es el nivel original. El aceite, ¿qué hace? El peso de aceite empuja acá y sube acá. ¿Sí? Esto sigue siendo agua, porque acá todo esto es aceite, todo esto es lo que hace. Lo que pasa es que lo pongo entre puntitos porque es el original. Cuando yo tenía acá, empujó y yo. Entonces, este es aceite. Y acá tenemos agua. ¿Qué quiere decir? Que me dice que acá, la altura que alcanza acá, es 25 centímetros. Quiere decir que con respecto acá al que tenía originalmente, yo tengo una diferencia de 5 centímetros, de acá hasta acá. ¿Sí o no? Ya llegó el agua. Esta altura. ¿Sí? Pero yo siempre tomo como referencia el nivel de separación entre el aceite y el agua, que es esta. Este es mi punto de referencia para sacar. Por lo tanto, acá nosotros habíamos dicho, cuando esto baja, con respecto al nivel original, la altura con respecto al original, hacia arriba y abajo es lo mismo. Quiere decir que esta altura también es 5 centímetros. Siempre, con respecto al punto original, antes de echar el aceite, cuando se desplaza va a quedar 5 centímetros con respecto a la que tenía originalmente arriba y abajo también 5 centímetros. Con respecto a la separación de los dos, esta es la separación entre el aceite y el agua. ¿Cierto? Bueno, quiere decir que ahora la altura del agua es 10 centímetros. ¿Sí? Esta viene siendo la altura del agua con respecto al nivel de separación. Acuérdate que ponemos PA y PB. Esta es la altura del agua, es 10 centímetros. Bueno, decimos que la presión en A es igual a la presión en B. Yo tengo de acá hasta el nivel de separación, hasta acá. Esto es la altura del aceite. De acá hasta acá. Bueno, tengo la presión acá, densidad del agua
por la altura del agua es igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. ¿Sí? Bueno, la densidad del aceite me lo da. ¿Cuánto es la densidad del aceite? 0,8 creo que era. 0,8 gramos centímetros. Bueno, vamos a sacar cuál es la altura del aceite. Entonces decimos, altura del aceite es igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido la densidad del aceite. Densidad del agua, 1 gramo centímetros cúbicos. Altura del agua habíamos dicho que es 10 centímetros. Dividido 0,8 gramos centímetros cúbicos, que es, de ahí me da la altura del aceite. 12,5 centímetros. ¿Qué sería esto? Pero a mí me pide la altura del aceite con respecto al fondo del vaso, de acá. Como tomamos acá, la altura del agua. Acá. Esta era la altura del agua. Nosotros también vamos a tomar esta altura. Esta me pide como, ¿cuál es la altura del aceite? De acá hasta el fondo. Esta es la que yo quiero calcular. Yo tengo de acá hasta acá. ¿Cuánto tengo de acá hasta acá para sacar la altura? Y fíjense que yo tenía acá 20. Le resto estos 5, porque acuérdense que 5 quiere decir que me queda acá 15 centímetros. ¿De acuerdo? Porque yo tengo acá hasta acá 20. Le resto estos 5, que la altura me va a quedar 15 centímetros. Entonces sumo los dos, quiere decir que la altura del aceite, con respecto al fondo, va a ser 12,5 centímetros más los 15 centímetros. ¿Cuánto da? 27,5 centímetros, y esa es la altura del aceite con respecto al fondo del recipiente. ¿De acuerdo? ¿Respuesta? ¿Respuesta? Bien. Ahí le ahí. Espera que corte.